que puedan escuchar bien, ¿ok? Y que esté todo perfecto con el tema del audio, ¿ok? Cualquier cosa pueden notificarnos a través de nuestro chat, que por cierto ya recibimos un mensaje hace un momento. El hermano Johanan, Hassan Johanan, de Catialamar, Venezuela, y la comunidad Orja Torá nos saluda en esta hora. Les saludamos y muchas bendiciones a ellos. Y bueno, tenemos a hermanos también conectados desde Maracay, desde Cagua, Catialamar. Por ahora tenemos pura audiencia venezolana acá conectada, ¿ok? Y si nos unimos y nos mezclamos aquí, lo que tenemos acá, tenemos Salvador, Honduras, México, México lindo y querido. Así que tenemos representaciones de varios lados en esta clase de hoy, ¿ok? Y bueno, como sabemos, hoy es día martes. Y los días martes estamos estudiando el pensum de, por acá se oye perfecto, nos saluda el Roe Joseph Pérez de Catialamar. Mandamos muchos saludos a toda la comunidad Orja Torá allá en Catialamar. Bueno, estamos acá con el Yo el Eterno y vamos a estudiar hoy martes. Ayer no tuvimos clase de Kiruf, por la razón de que estuvimos viendo clase de Yeshiva el día domingo, y cuando veamos clase domingo de Yeshiva una vez al mes, ese día estaremos suspendiendo la clase de los días lunes para que no sea tan forzado el tema de las enseñanzas, ¿ok? Y como este primer día de la semana estuvimos viendo clase de Yeshiva, entonces por esa razón no tuvimos clase el día de ayer, pero hoy martes estamos reactivándonos y estamos estudiando el pensum de formación. Como todos ustedes saben, nos toca el tema de las 7 leyes universales o las Sheva Mitzvot Shel Noah, como se conocen estas leyes en hebreo, ¿ok? Las Sheva Mitzvot Shel Noah, ¿ok? Las 7 leyes universales. ¿Cuáles son estas 7 leyes? Vamos a hacer un repaso de estas 7 leyes. Número 1, ok, la primera ley sería ¿cuál? No idolatría. Ok, esa es la primera ley. La prohibición a la humanidad entera, ok, a los hijos de Noah, porque hemos venido diciendo que toda la humanidad somos descendientes de Noah, al menos que alguna persona crea que es descendiente del mono, ok. Ya, ahí no nos metemos, los descendientes del mono pueden hacer lo que quieran, no hay Dios para ellos, ¿ok? Pero si nosotros creemos en un creador y que ese creador del mundo hizo al hombre a su imagen y a su semejanza y hizo pactos con la humanidad, entonces esto es como usted, ¿ok? Esta clase es como usted. Y por lo tanto, si usted cree en ese creador, usted tiene prohibido completamente cualquier tipo de idolatría, ¿ok? Y eso estuvimos estudiando en las primeras clases acerca del tema de la idolatría y todas las cosas que tienen que ver con el tema de la idolatría. ¿Ok? Baruch Hashem, bendito el Eterno. La segunda ley, ¿cuál es? La segunda ley de Noah, ¿cuál es? A ver. ¿No qué? No blasfemia, Baruch Hashem, no blasfemia. ¿Ok? Que básicamente es no maldecir el nombre del Eterno. ¿Ok? Básicamente no blasfemia es no maldecir el nombre del Eterno. ¿Ok? Cuidarnos de eso. Y otras prohibiciones que estuvimos estudiando, que tienen que ver con el tema de la blasfemia. ¿Ok? Como por ejemplo, actos que pudiéramos hacer que hagan que las personas digan, mira, y eso que este es creyente. ¿Ok? De esa manera pudiéramos blasfemar el nombre de Dios. ¿Ok? Y de eso tenemos que cuidarnos también. Entonces, esa fue la segunda ley universal que estuvimos hablando. La tercera ley universal, a ver, ¿quién recuerda? No asesinato, ¿ok? No asesinato, y estuvimos viendo varios aspectos que tienen que ver con el asesinato, ¿ok? La cuarta ley universal,
no robo, que fue la ley que vimos anterior a esta que vamos a ver, y la quinta ley, que es la que estamos viendo a partir de la semana pasada de esta clase, ¿cuál es? No inmoralidad sexual, ¿ok? No inmoralidad sexual es la quinta ley de Noah. La sexta ley es no comer ahogado o no comer sangre. Y la séptima ley es la única ley de las 7 leyes noágidas que es una ley positiva. Es decir, que requiere una acción, que demanda de las personas que hagan algo, que hagan una acción. ¿Ok? Y esa ley se conoce como establecer corte de justicia. ¿Ok? Establecer corte de justicia. Por lo tanto, estas son las 7 leyes noágidas que tenemos, ¿ok? Las 7 leyes noédicas que tenemos. Y más o menos en qué consisten cada una de estas leyes, como lo hemos venido mostrando. ¿Ok? Bendito sea Hashem. Bueno, hoy vamos a ver la continuidad de la ley universal que tiene que ver con la inmoralidad sexual. ¿Ok? Con la quinta ley universal, la quinta prohibición universal dada a Noah, ¿ok? Que tiene que ver con la inmoralidad sexual. ¿Qué podemos estudiar acerca de esta ley universal? Dice, por ejemplo, los sabios con respecto a esta ley, un varón es culpable de quebrantar el mandamiento al tener relaciones con un hombre, ya sea adulto o sea niño, ya sea con el consentimiento o bajo coerción o forzamiento, ya sea en público o en privacidad. ¿Ok? Y vamos a ver algo porque este punto que estamos tocando es una prohibición ¿contra qué? Contra el homosexualismo. Que un hombre esté con otro hombre. ¿Ok? Eso está prohibido en estas leyes universales. ¿Ok? Está prohibido en la humanidad. Es decir, eso que hoy en día las sociedades quieren establecer, ¿ok? Eso que hoy en día las sociedades quieren establecer de permitir el matrimonio de igualdad de sexo, eso está prohibido por la Torah. Y resulta que acá hay una violación muy seria. ¿Okay? Acá hay una violación muy seria. ¿Por qué? Porque este país fue establecida las leyes conforme a las 7 leyes universales. Pero recientemente se quebrantó una de esas leyes universales cuando el gobierno aprobó que los matrimonios homosexuales puedan ser permitidos. ¿Okay? Por lo tanto, eso que se había establecido en este gobierno, ¿okay? Se había establecido en este país, se había establecido en este país que el país debía estar establecido bajo las 7 leyes universales. Se quebrantó esa prohibición, ¿ok? Ese reglamento, bajo esa prohibición que estamos mencionando, ¿ok? Al permitirse el homosexualismo, ¿ok? Y aquí hay una nota importante con respecto a esto que estamos hablando, que usted tiene que tomar en cuenta. Fíjate lo que dice acá esta nota. En las Sagradas Escrituras, de todas las relaciones sexuales ilícitas que han sido mencionadas, solo la homosexualidad es descrita como una abominación ante Dios. Ni siquiera la bestialidad es descrita de tal manera. Es decir, si de todos los tipos de relaciones sexuales prohibidas que aparecen en la Torá, si hay una que es detestable delante de los ojos del Creador, ¿cuál es? La homosexualidad. La única que dice expresamente abominación delante de Hashem es que un hombre se acueste con otro hombre. Y lamentablemente, a pesar de que eso esté prescrito, sí, directamente, abominable es a los ojos de Dios que un hombre se acueste con otro hombre. A pesar de eso, tenemos hoy en día
movimientos religiosos amparados en la Biblia, apoyando el matrimonio homosexual. Líderes religiosos abiertamente a favor e incluso declarándose homosexuales. Cuando la Escritura dice abominación es esto delante de los ojos de Dios, fíjate, abominación es esto delante de los ojos de Dios, aborrecible. Por lo tanto, de todas las prohibiciones que tienen que ver con el tema sexual, la más terrible de todas es esta, que un hombre esté con otro hombre. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Algo a hacer? Bendito el Creador. Siguen enseñando los sabios con respecto a este punto de la homosexualidad. Desde una perspectiva espiritual, el homosexualismo es devastador, destruyendo tanto el cuerpo como el alma de quien se involucra en esta práctica. Ningún homosexual vino a este mundo como consecuencia de una relación homosexual. ¿Por qué? Porque un ser homosexual no puede concebir. ¿Ok? No puede concebir. Y por lo tanto, ningún homosexual vino a este mundo como consecuencia de una relación homosexual. Y a pesar de que es cierto que una persona pudiera tener tendencias congénitas hacia la homosexualidad, es como aquel muchacho con el problema de arrancarse su propio cabello o golpear su cabeza contra la pared. Si la tendencia es destructiva, la meta es buscar la corrección. Cuando una persona está enferma, el objetivo es ayudarla a que mejore. Al final, los mismos homosexuales se quejarán en contra de aquellos que los engañaron al condonar sus prácticas o motivarlas, incluyendo a los políticos que con fines electorales promueven este tipo de prácticas. Al final, verán que esta desviación provoca en el individuo una debilidad anormal y extrema y conduce a terribles enfermedades que destruyen la vida de la persona. ¿Cómo has visto esto? Esto es visto tan terrible que esto es visto como alguien que atenta contra su propia vida. ¿Ok? El homosexualismo es visto como alguien que atenta contra su propia vida. Es decir, comparado incluso con el suicidio. Una persona que se suicida está destruyendo su vida y por lo tanto es culpable de asesinato. Una persona que comete este tipo de aberración, que es la homosexualidad, no solamente está transgrediendo una prohibición de carácter sexual, sino que incluso está atentando contra su propia vida, está destruyendo su cuerpo y su alma. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día, producto de muchas enfermedades de transmisión sexual, han venido precisamente por causa de esta terrible práctica de homosexualidad que existe en esta generación. ¿Ok? Y eso es importante que tú y yo lo tengamos en mente. ¿Ok? Eso es importante que tú y yo lo tengamos en mente. Entonces, el homosexualismo está completamente prohibido. Y nosotros tenemos que ser una voz en esta generación, incluso sin importar las consecuencias que eso tenga, de no aceptar esa terrible práctica. En estos días estaba viendo una imagen extraordinaria, una marcha multitudinaria, una marcha enorme de personas en México marchando en contra del homosexualismo, marchando en contra del matrimonio homosexual, para evitar que las leyes del país establezcan esa práctica como algo legal en el país. Una marcha multitudinaria, ¿ok? Y de esa manera uno puede protestar, ¿ok? Contra esas prácticas terribles
que en esta generación, que es semejante a la generación de los días de Noa, que es semejante a la generación de los días de Sodoma y Gomorra, está cayendo en esta práctica terrible que estamos estudiando en el día de hoy. ¿Está conmigo? Baruch Hashem, bendito el Eterno. En el contexto histórico, todas y cada una de las sociedades que motivaron o condonaron la homosexualidad tuvieron corta vida, colapsando aún en lo más alto de su gloria. El caso más notorio, por supuesto, fue la antigua Grecia, que gobernó el mundo y entonces fue rápidamente destronada en sus albores. Irónicamente, fue la pequeña nación judía, liderada por los sacerdotes macabeos, la que quebrantó la espada de ese poderoso imperio griego. Por lo tanto, no es de sorprenderse entonces que los judíos religiosos sean tan vilipendiados por la actitud permisiva de esta sociedad respecto a la homosexualidad, que es la esencia de ese corrupto legado helenístico de esta sociedad occidental que tiene ¿cómo se llama? Su ejemplo en la civilización griega. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que es tan terrible esta práctica, tan terrible y tan degenerada esta práctica, que Hashem, cada vez que ocurre esto, Hashem envía decretos divinos sobre esa nación. Y como dijimos anteriormente, lamentablemente este país en el cual nosotros nos encontramos, ¿okay?, en este momento, aprobó esta práctica como algo legal. Incluso, no sé qué tan cierto sea, pero obligando a pastores a que si no quieren hacer un matrimonio de esa índole, pueden ser incluso hasta llevados a un juicio. ¿Okay? Los líderes eclesiásticos que no quieran, pues, realizar una boda de ese tipo. ¿Okay? Y eso es algo terrible, ¿okay? Porque como hemos dicho, trae consecuencias nefastas. ¿Qué le ocurrió a la antigua Sodoma y Gomorra? Fue destruida terriblemente. Hashem envió un decreto celestial terrible. ¿Envió qué cosa? Fuego del cielo. Fuego del cielo. ¿Ok? Y ese fuego del cielo destruyó estas dos ciudades que había en aquella época, en los días de nuestro padre Abraham. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros, como dije anteriormente, seamos una voz en esta generación en contra de esta práctica terrible. ¿Ok? Porque trae consecuencias terribles, como lo hemos venido estudiando. ¿Están conmigo? Baruch Hashem, bendito el Creador. Dice los sabios algo acá con respecto a estas leyes noágidas. ¿Ok? Dice, a pesar de que viola el espíritu de las 7 leyes universales, el lesbianismo no está explícitamente establecido como una de las relaciones prohibidas. El lesbianismo es, sin embargo, considerado como una relación inmoral y contra naturaleza que destruyen el orden del mundo. La prostitución entra en la misma categoría general, es decir, en tanto que no está estrictamente prohibida, está fuera del reino de la moralidad y por lo tanto viola el espíritu de las 7 leyes universales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aunque no hay un texto directo en la Torá, como el que dice del hombre, o sea, la Torá dice, no se echará un hombre con otro hombre. ¿Ok? Pero es explícito. Pero en cuanto a la mujer, no hay ningún texto. O sea, no hay ningún texto en la Torá que diga, está prohibido que una mujer esté con otra mujer. ¿Ok? No hay un texto. Sin embargo, muchas gracias, a pesar de que no hay un texto explícito que diga que el lesbianismo está prohibido, es una práctica inmoral. Y por ser una práctica inmoral, está prohibida. ¿Ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Sheakol Nidai Baró. Amén, ve amén. Por ser una práctica, entonces, inmoral, esta práctica está prohibida, ¿ok? Está prohibida. Al igual como la prostitución, ¿ok? No hay un texto explícito, ¿ok? En la Torah que se prohíba la prostitución como tal, pero es una práctica inmoral y tanto esta práctica como el lesbianismo están completamente prohibidas. Quizás la razón por la cual la Torá no la establece es porque a lo mejor la tendencia de la mujer no es tanto como al hombre, el ser pervertido, ¿ok? Pero cuando el hombre se pervierte, que es la corona de la creación, ¿ok? El hombre arrastra consigo la perversión del resto del mundo. Es decir, las mujeres comienzan a pervertirse, hasta los animales se pervierten, como ocurrió, como dijimos anteriormente, en los días de Noah. ¿Ok? Como ocurrió en los días de Noah, que hasta los animales pervirtieron su camino. Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente con respecto a esta ley noética. ¿Ok? Sigue diciendo nuestro sabio con respecto a esta ley de la inmoralidad sexual: los actos de bestialidad están prohibidos. Cualquiera sea la etapa de la madurez del animal, incluso si el animal tiene un día de haber sido parido. Por lo tanto, a un noágida que se ha involucrado en bestialidad, le corresponde el castigo, pero no se necesita eliminar al animal. En el caso de un judío, tanto él como el animal deben ser eliminados. ¿Ok? Pero con respecto a este punto, tenemos que hacer una salvedad que hemos dicho en varias oportunidades. ¿Ok? ¿Cuál es la salvedad que hemos dicho? Recuerden que los Benei Abraham no están en la categoría de Benei Noah como tal, sino que el factor Mashiach, ¿ok?, coloca en una posición mayor, pues, al creyente de origen gentil que tiene el factor Mashiach. ¿Ok? Hay muchas cosas que tienen que ver con el judío. En cierto sentido, también aplica al Benei Abraham, por lo que hemos explicado en otras clases. Los que no han visto esta serie completa pueden conectarse al internet, ¿ok?, y estudiar el resto de la serie. ¿Están conmigo? Baruch Hashem, bendito el Eterno, Baruch Hashem. Otro punto importante con respecto a esta ley noágida, dice así: los hijos de Noah se consideran emparentados solo por vía materna. ¿Ok? Aquellos parientes por el lado paterno no son tales, es decir, no se consideran como tales. Esto quiere decir, y aquí entra la salvedad de lo que estamos hablando anteriormente, ¿ok? Esto quiere decir que la hermana de padre de un varón noágida, es decir, si dos personas son hijos de un mismo padre, pero de diferente madre, no son realmente parentela y por lo tanto es permisible que ellos estén. ¿Ok? Pero como dije anteriormente, esto es con respecto a los noágidas. ¿Ok? Pero no con respecto a un Benei Abraham, porque a un Benei Abraham le aplican las leyes como si fuera un hijo de Israel. El factor Mashiach en la vida de un creyente bien gentil lo hace parte de Israel y por lo tanto cosas que pudieran ser permisibles para los noágidas, para los Benei Abraham no son permisibles. ¿Ok? ¿Está claro este punto? Desde el punto de vista de los rabinos, ¿ok?, de los rabinos, ellos establecen que por lo tanto dos hermanos, hijos de un mismo padre, pueden casarse, pues, pueden estar juntos. ¿Ok? Pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque no son de la misma madre y por lo tanto no se consideran parientes para un noágida. ¿Ok? Pero para un Benei Abraham y para un hijo de Israel, es decir, para un judío, tal cosa está prohibida. ¿Ok? Y no se puede. ¿Estás conmigo? Baruch Hashem. Bueno, vamos a continuar acá.
Dice acá los sabios, respecto a las relaciones homosexuales o bestiales, un individuo es culpable aún si la penetración fue parcial. ¿Ok? Es decir, aunque no haya habido una penetración como tal, ¿ok? Igualitos son culpables, ¿ok? De esta práctica terrible con respecto a la homosexualidad y con respecto al bestialismo. Y enseña a nuestros sabios con respecto a esta ley universal lo siguiente. Bajo las 7 leyes universales está prohibido castrar cualquier macho, ya sea humano o animal o ave. Este aspecto de la ley correlaciona tanto a la ley de las relaciones prohibidas como a la ley de un miembro de un animal vivo. ¿Ok? En una opinión, la autocastración es una transgresión, pero a pesar de ser claramente un acto que estropea a una de las criaturas de Dios, es cuestionable si es una transgresión cumplir con la solicitud de alguien para que se castre al solicitante, es decir, un animal. Por ejemplo, si alguien viene y dice, yo quiero que tú me castres a este perro, a este animal, ¿ok? Es discutible, ahí se discute si uno puede castrar el animal de otra persona si se lo solicita. ¿Ok? En todo caso, aún ante tal acto de castración, el arrepentimiento y el perdón son posibles a través de la gran misericordia de Dios, como está escrito. Porque así ha dicho el Señor sobre los eunucos que guardan el Shabbat y acogen a aquellos que le place y se aferren al pacto, le daré dentro de mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas, y un nombre perdurable les daré para que no sean cortados. En otras palabras, ¿qué está diciendo acá? Que castrarse un hombre está prohibido. ¿Ok? Está prohibido. Es algo que está completamente prohibido por la Torah. Sin embargo, si alguien cometió este tipo de prohibición, ¿ok? El arrepentimiento, la teshuvá, es permisible frente a tal tipo de transgresión. ¿Por qué? Porque está este texto de Isaías, capítulo 56, versículo 4 al 5, donde claramente está hablando de quiénes, de los eunucos. Y por lo tanto dice que si un eunuco guarda el Shabbat y se acoge al Eterno, se vuelve al Eterno con su corazón, entonces Hashem tendrá misericordia de él, lo hará recrear dentro de su santuario y tendrá un nombre perdurable, ¿ok? Por causa de la Teshuvah. Adelante. Ok. Los han hecho eunucos. Ok. Exactamente. Normalmente, en la antigüedad se practicaba, se hacía esta práctica especialmente a las personas que eran sirvientes de un rey. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque estos hombres tenían la responsabilidad de atender a las mujeres del rey, y entonces el rey buscaba de que no tuviesen ningún tipo de apetito sexual ni nada de esto, para que ninguna de sus esposas sea infiel. ¿De qué hacía? Castraban a los siervos del rey. La pregunta sería, por ejemplo, si yo tengo un perro, ¿me está prohibido castrarlo? ¿Verdad? Está prohibido, dice, tanto un animal como un ser humano. Porque, bueno, aquí se hace. Está prohibido los perros también. Por cuestiones de que hay mucha sobrepoblación animal, ¿no? Pero sí, entonces está prohibido. Está prohibido castrar un animal. ¿Ok? Varón. Por ejemplo, a la gente que hace los toros, que los hace güey. Sí, está prohibido. Pero hay posibilidades de teshuvá. Hay posibilidades de teshuvá. ¿Ok? ¿Ah? Es igual. Que sí, es para no tener hijos, pudiera
pudiera tomarse o pudiera ver si la persona cumplió ciertos mandamientos ya de haberse procreado, etcétera, etcétera. Pero habría que estudiarlo y habría que preguntarle a una autoridad rabínica al respecto a ver qué puede pues, establecerse allí con respecto a ese caso. No, dice con respecto al hombre. Okay, con respecto al hombre. De las mujeres sí se pueden operar para no tener un hijos. Siempre y cuando hayan cumplido, ok, hayan cumplido el mandamiento. Según Pablo son 7 los mínimos. No, hay una halajá, hay una halajá que dice que una persona cumplió el mandamiento de procrearse siempre y cuando haya tenido varón y hembra. Es decir, si un hombre tiene 5 niñas, tiene que seguir hasta que tenga el varón. ¿Ok? Yo tenía un vecino que tenía 8 hijas. ¿Ok? 8 hijas, puras mujeres tuvieron. Entonces, así que por ahí están orando para que el que venga sea varón. Porque si es niña, eso según alguna autoridad. Otras autoridades establecen de que si ya una persona tuvo 2 hijos, aunque las 2 sean del mismo sexo, ya cumplió el mandamiento. ¿Ok? ¿Ok? De todos modos, siempre hay que consultar esto con una autoridad rabínica al respecto para tener una decisión clara con respecto a eso. Bueno, Baruch Hashem. Creo que lo apagué o se le acabó la batería. Yo creo que se le acabó la batería del micrófono. Aló. Baruch Hashem. Bueno, vamos a tocar un punto más. Ok, que aunque no está acá en la guía, es un punto que también se toca, ok, que enseñan los sabios con respecto a este punto. Y que obviamente está relacionado con el tema de la prohibición, ok, de las prácticas, pues, las prácticas contra la prohibición de las prácticas sexuales, ¿ok? Y nos referimos a una práctica terrible que también ocurre mucho en nuestra generación, ¿ok? Y que, aunque no la mencionamos detalladamente acá en la diapositiva que estamos viendo, ¿ok? También está prohibido, ¿ok? Que es lo que llamamos el incesto, ¿no? El tener relaciones con un niño o con una niña, ¿ok? Tal prohibición, ¿ok? Está completamente prohibida, ¿ok? Completamente prohibida y no es aceptable, pues, dentro de la comunidad de Israel ni a los justos de las naciones, ¿ok? Esto es un punto importante. Otro tema importante que también tenemos que destacar con respecto a esta prohibición de las 7 leyes universales es el tema con respecto a la bigamia. ¿Ok? Es decir, ¿puede un hombre tener varias esposas? ¿Ok? ¿Puede un hombre tener varias esposas? ¿Ok? Los hombres hacen así, las mujeres hacen así. No pueden en común. Ok. Esto es un tema que es importante siempre aclararlo, debido a que vemos en las escrituras ciertas prácticas donde se permite este hecho. Ok. Por ejemplo, en la Torá tenemos el caso de nuestro padre Abraham, ok, que tuvo una esposa y una concubina, ¿ok? La concubina viene siendo también mujer, ¿ok? De patriarca Abraham, ¿ok?
Tenemos también el caso, ¿ok? Tenemos también el caso de nuestro padre Jacob, que no solamente tuvo concubinas, sino que tuvo directamente dos esposas, ¿ok? Y hemos visto el caso, ¿ok? De personas como Salomón, por ejemplo, que tuvo 300 esposas y 600 concubinas. El caso del rey David, ¿ok? Y otros casos en las Escrituras. Entonces, de aquí surge el tema que tiene que ver con respecto a esto, si está prohibido o está permitido el tema de la bigamia. ¿Ok? ¿Qué sucede? Algunas personas establecen lo siguiente, y esto es importante que tengamos el consenso. ¿Ok? Las cosas que quizás uno vaya a comentar acá no quiere decir que sea la posición de uno, pero que ustedes tienen que conocerla. ¿Ok? Y después ir llevando a la posición que está establecida hoy en día en el judaísmo. ¿Ok? Algunos tienen la posición, ¿ok? Que la fornicación no está prohibida, ¿ok? Que la fornicación no está prohibida, sino que lo que está prohibido solamente es el adulterio natural, ¿ok? Por casos, por ejemplo, la Torá dice que si un hombre toma a una mujer, ¿ok? Incluso en contra de la voluntad de ella, ¿ok? Debe casarse con ella, ¿ok? Está estipulado así en la Torá. Precisamente en esta parashá Kitexé que toca esta semana, ¿ok? Entonces, de ahí surge en los comentarios de que la fornicación como tal no está prohibida y que por lo tanto un hombre soltero puede estar con una mujer soltera. ¿Okay? La prohibición está cuando un hombre soltero está con una mujer casada. Ahí hay una prohibición y eso sí entra en la categoría de ¿qué? De adulterio. ¿Okay? Incluso también se habla acerca del tema de si un hombre casado está con una mujer soltera. ¿Ok? Y según ciertas interpretaciones de la Escritura, se dice que tal práctica no está prohibida. ¿Ok? Que tal práctica no está prohibida. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el tema del adulterio, la Torá siempre habla de adulterio con respecto a cuando un hombre está con una mujer casada. ¿Ok? Cuando un hombre está con una mujer casada. Todas estas cosas son importantes hablarlas porque mucha gente toma estos textos y estas prácticas y esta cuestión de la Torá para establecer prácticas que no son correctas. ¿Ok? Especialmente bajo la revelación de la Mishnah Netzarita y el judaísmo Netzarita que hemos abrazado nosotros, que tiene la revelación de Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Y esto es sumamente importante, pero uno siempre se consigue personas que dicen, mira, yo puedo tener más de una esposa, puedo tener más de una mujer, porque eso no está prohibido por la Torá. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar? Especialmente cuando llegamos a textos en la Torá, como por ejemplo que dice, bueno, si un hombre tiene dos mujeres, una amada y la otra aborrecida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, mira, ahí está la Torá. Dice, si un hombre tiene dos mujeres y una es amada y la otra aborrecida, entonces un hombre, la Torá permite que el hombre tenga más de una esposa. ¿Ok? Aunque la Torá lo permite, ¿ok? Y ciertamente la Torá lo permite, ¿ok? Estamos hablando que lo que la Torá permite se conoce como matrimonio, en primer lugar, ¿ok? Como matrimonio. Es decir, la Torá no establece que una persona diga, bueno, ¿cómo no se ve que es pecado que un hombre tenga más de una esposa? Entonces yo tengo una mujer aquí y en otro lado tengo otra mujer y que ella no sepa. ¿Ok? Eso no es lo que la Torá está hablando. ¿Ok? Cuando la Torá hablaba del tema de tener varias mujeres, las mujeres vivían en la misma casa. O sea, como por ejemplo el tema de Jacob. Es decir, Jacob no tenía una mujer aquí en Beersheba y otra esposa allá en otra parte.
No, las dos esposas de Jacob estaban bajo el mismo techo, por decirlo de alguna manera, bajo la misma casa. Entonces, esa práctica que muchos hombres quieren justificarse y dicen, no, yo puedo tener una mujer, no importa que estoy casado, y puedo tener otra, porque eso no lo prohíbe la Torá, no es lo que la Torá establece, sino que es una, ¿qué cosa? Manipulación del texto para justificar una práctica inadecuada de una persona. ¿Está conmigo o no está conmigo? Lo segundo que tenemos que enfatizar es que, aunque la Torá permitía la bigamia, el judaísmo lo prohibió. ¿Y por qué lo prohibió el judaísmo? Por una razón fundamental, por la causa del exilio. Esta práctica estaba siendo prohibida en las naciones a donde los judíos iban llegando y por lo tanto un rabino de hace muchísimos años prohibió esa práctica y por lo tanto eso está prohibido dentro del judaísmo. ¿Ok? Dentro del judaísmo. Además de eso, ¿ok? Además de eso es importante que también sepamos algo. La Torá establece que uno debe respetar las leyes donde uno vive. ¿Y qué sucede tanto en este país como en la mayoría de los países occidentales? ¿Ok? La bigamia está prohibida. Si usted lee, por ejemplo, el Código Civil, quizás de una nación, usted va a ver que esa práctica está prohibida y que por lo tanto un hombre no puede tener más de 2 esposas o de 2 mujeres. Entonces, todas estas prácticas son violaciones y por lo tanto no son aceptadas, ¿ok? Menos, como dije anteriormente, menos bajo un creyente que tiene la revelación de Mashiach, ¿ok? Como dijimos en nuestra Mishnah Nexarita, muchísimos años antes de que en el judaísmo se prohibiera tal práctica, Rav Shaul escribió en una de sus cartas diciendo marido de una sola mujer. ¿Ok? Muchísimo antes de que las otras escuelas rabínicas establecieran las prohibiciones por causa del exilio, ya Rav Shaul estaba prohibiendo esto en sus cartas. ¿Ok? Y por lo tanto tenemos que abarcar este tema durante este tema que tiene que ver con las 7 leyes noédicas, ¿ok? Para evitar que cualquier persona, utilizando la Torá para su conveniencia, quiera justificar prácticas que no son aceptadas por la Torá, ¿ok? Que no son aceptadas por la Torá. Entonces, esto es importante que queríamos destacarlo en esta clase para establecer una posición, ¿ok? Para establecer una posición fija e importante con respecto al tema de la bigamia. ¿Ok? Así que estos son los puntos que estamos hablando con respecto entonces a las leyes con respecto a la inmoralidad sexual. Y vamos a dejar la clase hasta acá, ¿ok? En el día de hoy. Y con la ayuda del Eterno, ¿ok? La próxima semana vamos a estudiar la ley número 6 que tiene que ver con respecto a la prohibición de comer ahogado o comer sangre, ¿ok? Y vamos a tocar ese punto. Bueno, vamos a ver si alguien en nuestra audiencia tiene alguna pregunta. Pero por acá nos dicen Baruch Hashem, ¿ok? Saludos. Por acá nos escriben, amado líder, para que no se preste para mala interpretación. Lo que se prohíbe es que el hombre no debe tener más de una esposa, ya que usted dijo 2. No, hemos dicho que una sola esposa. Incluso citamos a Rav Shaul cuando dijo marido de una sola mujer. ¿Ok? Marido de una sola mujer. Que aunque la Torá lo permitía que un hombre tuviera 2 esposas o más, ¿ok? Tales cosas han sido prohibidas, ¿ok? Tanto en el judaísmo rabínico como en el judaísmo nexarita, que se adelantó a esa prohibición. ¿Ok? Ya en el primer siglo, ya Rav Shaul estaba escribiendo marido de una sola mujer. Y por lo tanto está prohibido que un hombre tenga más de una mujer. ¿Ok? Y tal práctica también está prohibida por las leyes civiles de los países donde nosotros habitamos. ¿Ok? Muy bien.
¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta con respecto a este tema? Sobre la inmoralidad, bueno, por acá nos saludan. Hermana Dálida de Cagua, bendiciones del Eterno, y al doctor Antonio Noguera, muchas bendiciones a ustedes allá en Venezuela, que Hashem esté con ustedes. Y bueno, mientras escribo, vamos a ir despidiéndonos acá de los hermanos que están conectados con nosotros. Tenemos a el Roy Joseph Pérez de Catialamar, Venezuela, de la comunidad Orja Torá. Tenemos a un amigo, Talmí Aarón, de la comunidad 20 Filá de Maracay. Nuestra hermana Dálida y su esposo, el doctor Antonio Noguera, que están conectados con nosotros desde Cagua, Venezuela. Nuestra ajó Francis Salazar de Cagua, Venezuela, que también está conectada con nosotros. Tenemos a la hermana Judy, creo que es de Colorado, ok, si mal no me equivoco. Que Hashem esté contigo y te bendiga enormemente, ok. Tenemos también a Mijael Fraino, el Moré Mijael Fraino de la comunidad Harción, ok, allá en Maracaibo, el Moré Mijael Fraino. Al Hassan Yohanan de la comunidad Orja Torá de Catialamar. A Giovanni Díaz, saludamos también, muchas bendiciones, y a la hermana Soraya, ok. Bueno, muchas bendiciones a todos ustedes, que Hashem esté con ustedes, y esperamos que, de Texas, nos dice que la hermana Judith, ok, de Texas. Muchas bendiciones, que el Eterno esté contigo y que te guarde en gran manera, ok. Bueno, muchísimas bendiciones para todos los que estuvieron con nosotros en esta clase. Recuerden que todas estas clases están siendo grabadas, ok, y que usted puede acceder a esta y a las demás clases que hemos grabado sobre esta serie de las 7 leyes noédicas, visitando YouTube y escribiendo Palabras del Sinaí, ok, Palabras del Sinaí en YouTube. Puede entrar a nuestro canal en YouTube y ver todas las clases que hemos dado con respecto a estas 7 leyes universales. Bueno, que Hashem les bendiga a todos los que están online con nosotros y los que están acá presentes. Que el Eterno esté con nosotros en todo momento. Shalom Ubraja.